Ubicada en el corazón de Tapachula, la iglesia de San Agustín brinda sus servicios a toda la comunidad católica de la Perla del Soconusco. Bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, misas de cuerpo presente, entre otras actividades eclesiásticas, se han realizado en la iglesia de arquitectura neoclásica tardía. Pocos son los zapachultecos que saben que la iglesia de San Agustín cuenta con más de 190 años de historia, pues fue fundada el 19 de mayo de 1819 por misioneros evangélicos, quienes por razones apostólicas cruzaban las provincias de Guatemala a México. Así se establecieron las primeras catequesis de los frailes, que estaban a cargo de los mismos habitantes de la época. Poco a poco, la iglesia de San Agustín es nombrada por la población como la catedral del pueblo. Esto por algún número de personas que visitaban esa casa de Dios. No obstante, la primera iglesia que se fundó en Tapachula fue la de San Francisco, que estuvo ubicada en la esquina de la Cuarta Avenida Norte y Central Poniente, donde hoy se encuentra una institución bancaria. Esa iglesia fue hecha de madera y fueron traídas varias piezas desde San Francisco, California. Además, fue edificado sobre grandes troncos para evitar las continuas inundaciones que padecía la Perla del Soconusco. La iglesia de San Francisco desapareció en 1876, cuando fue convertida en cuartel militar. Sin embargo, antes de su desaparición, la iglesia de San Francisco dio cabida a las celebraciones realizadas a San Agustín. No obstante, la iglesia de San Agustín fue construida en un principio de otate con techo de paja. Después, en agosto de 1857, el párroco Julián Bermúdez se percató que la iglesia era de barro y con techo de paja. La iglesia de San Agustín se encontraba en mal estado, así que el prelado temía que el techo se viniera abajo y se lastimaran los feligreses. Así, el padre Julián Bermúdez comenzó a hacer las gestiones necesarias para la construcción de la iglesia. Para el 30 de enero de 1858, el párroco Julián Bermúdez fue nombrado por el ayuntamiento presidente de la Junta Inspectora Proconstructora de la iglesia de San Agustín. De inmediato comenzaron la construcción de la iglesia, pero para finales de 1858 solo lograron cambiar el techo de paja a teja. Bermúdez comenzó la construcción de la iglesia de San Agustín en 1859, misma que concluyó en 1862, es decir, 3 años después de iniciados sus trabajos. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho de la obra, a la que le faltaba fachada y una torre, porque murió en 1863. Casa de la Cultura. Este edificio sirvió originalmente como palacio municipal y cárcel preventiva. Posteriormente se remodeló, albergando desde 1988 el Museo Arqueológico Regional del Soconusco a un costado. Su disposición general, con un vestíbulo cilíndrico dominado por grandes pilastras y ventanas con balaustres en balcones, produce la impresión de una obra del siglo XIX, respetuosa de la tradición clásica. Es uno de los patrimonios arquitectónicos del siglo XX e inaugurado en 1929. El nacionalismo tapachulteco retomó su búsqueda por remarcar la mexicanidad. Las figuras que flanquean la fachada principal del mismo, tales como las grecas oaxaqueñas, los guerreros aztecas, las estilizadas serpientes y el uso de los escudos nacional y estatal. El edificio que ocupa la Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico Regional del Soconusco tiene una distribución muy particular, pues tiene en un vestíbulo forma cilíndrica y balcones que con sus balaustres dan la impresión de una construcción del siglo XIX, pero la decoración de las pilastras con guerreros, serpientes y emblemas prehispánicos son propios de la arquitectura de los años 30 del siglo XX, con una influencia del estilo Art Deco, así como se puede ver un mural que representa a Chiapas.
La Catedral San José. Cimentada hace más de 50 años en la Perla del Soconusco, la Catedral de San José, ubicada en el Parque Bicentenario, se ha convertido en un símbolo para cientos de tapachultecos y fieles católicos de los municipios aledaños que de forma diaria asisten a orar, quizás con la intención de pedir a Dios su intercesión para que sus peticiones sean concedidas. Hace más de un siglo, don Adolfo Hernández, primer obispo de la diócesis de Tapachula, que fue creada el 19 de junio de 1957, se dio a la tarea de entusiasmar a muchos fieles católicos de la región para iniciar la construcción de la catedral, que sería lo que él entonces llamaba madre de todas las iglesias en la diócesis y signo de su unidad. Desde entonces datan los planos que durante todo ese tiempo guiaron a su construcción e iniciaron la cimentación de la obra. Fuentes cercanas a la iglesia comentan que durante los inicios de la construcción de la magna obra vieron brotar a borbones el agua de la corriente que pasa debajo de la catedral y que según los mismos testigos aseguran que es milagrosa, debido a que no es casualidad que una corriente de agua atravesara el recinto religioso, pues según la fe el agua lava los pecados. Tiempo después, se plantaron las enormes columnas que ahora sostienen todo el edificio. La cimentación que dio lugar a la iglesia, conocida como la cripta, donde inició la vida litúrgica de la comunidad, ubicación que las personas aún identifican, ya que para poder llegar a la catedral, muchas personas, sobre todo las mayores, aún la identifican como la cripta. Al paso de los años, ya en tiempos del señor obispo don Juvenal Porcayo, llegó el momento de construir el techo, en donde solo quienes lo vieron podrán dar noticia de cómo pudieron hacer ese colado. Cuesta trabajo imaginar a aquellos albañiles subir cargando al hombro los botes con la mezcla por esa tan empinada estructura. Admirable el cálculo del arquitecto Tonda y la supervisión del ingeniero Álvarez Tostado, pero también tan grandemente admirable la fuerza, el equilibrio y la seguridad de todos aquellos peones y albañiles. Con don Luis Miguel Cantón, la construcción estuvo ya en condiciones para celebrar en ella el modo permanente de la liturgia. 3 generaciones en esta diócesis de Tapachula han sido testigos de la creación de esta catedral. Poco a poco se fue construyendo con la limosna del pueblo y con el trabajo de quienes vendían en el puesto procatedral, en la feria de la ciudad, con el empeño creativo y generoso de quienes formaron uno y otra cada comité y desde luego con la ayuda de todas las parroquias de la diócesis. Finalmente, fue en el año 2009, con la inauguración del Parque Bicentenario, se presentó ante los fieles católicos la catedral remodelada, en donde se renovaron los vitrales, que son meras representaciones de la fe católica, además que plasman cómo la concepción de Jesús proviene desde el vientre de su madre, la Virgen María.